violencia está desatada, no teme a las leyes, no respeta nada. Te roban el Android, te roban el iPad, te bajan la quincena, te dejan sin nada. Por eso yo les digo a cacos y ladrones: bola de gandallas, bola de cabrones. Fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala. Si no andas descalzo, te roban los zapatos. Y los policías nomás se hacen patos. Te roban la ropa, pareces nudista. Por eso ya casi no vienen los turistas. Por eso yo les digo a ratas y ratones: bola de gandallas, bola de cabrones. Fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala. Da miedo los sicarios y narcomenudistas que no te dan abrazos, mejor ni te resistas. De cosas bien gachas inundan las calles, anfetas y tachas, no te me desmayes. Por eso yo les digo a narcos y viejones: bola de gandallas, bola de cabrones. Fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala, fuchi guácala. Empate, ni modo. ¿Qué onda con Toño? Pues no sé, estamos aquí haciendo tiempo porque no llega. Ah, ya llegó, mire, ya está aquí. Vamos a soltar. Chavo? Es que tuve que ir a comprar unas estampitas para mi hijo en la papelería, pero ve qué lojera, son los héroes de la guerra sucia. Mira esto. Caray. Mira. Esos sí son de la guerra sucia. Mira. Yo creo que esto lo financió la Coparmex o Sí. Gutiérrez Barrios. Dice Luis Echeverría. Desde octubre de 1968 se pudo ver que este héroe era capaz de arriesgar todo un país para conseguir sus nobles propósitos. Se le recuerda por la batalla del 10 de junio, donde los heroicos halcones se cubrieron de gloria. También se le recuerda mucho a su madre. Ah, caray. Mira, Miguel Nazararo, creador de la gloriosa Brigada Blanca, encargada de desaparecer la amenaza comunista, literalmente. Patriota de hueso colorado que no titubeó en trabajar para la CIA ni recibir formación en la Escuela de las Américas, donde aprendió las más avanzadas técnicas de tortura de la época. Todos unos héroes. Acosta Chaparro. Ay, ¿te acuerdas? Fíjate, prócer que se destaca por haber inaugurado los vuelos de la muerte en México. Mira, aquí viene el avioncito tirando un cristiano. Órale. En los cuales se transportaba guerrilleros o sospechosos de serlo, da igual, para tirarlos al mar. Fue condenado a prisión por sus nexos con el Señor de los Cielos, pero luego fue liberado y colaboró con el comandante Borolas como emisario con el narco. Lo ejecutaron. Fernando Gutiérrez Barrios. Todo un dandy de la política y uno de los grandes héroes que nos dieron de manera federal seguridad y dirección. Desde la Dirección Federal de Seguridad, ya. donde daba agua al sediento, aderezada con chile piquín. El pueblo le agradece haber hecho de esta hospitalidad toda una tradición. Sí, son muy heroicos. Yo diría que valientes. Eso sí. El término. ¿Y qué es lo que lograron? Pues eso impidieron que la amenaza comunista se apoderara del país. Lograron, también empezaron a llevar al país al primer mundo. Lo que pasa es que lo hicieron uno por uno, de manera lenta, organizada. Y pasando por los separos primero. Pasando por los separos. Y a los primeros que metieron, pues esa una serie de socios que tenían, ¿no? Que estaban en la élite empresarial. Y lo que sí, el problema serio es que dejaron un montón de pobres detrás. Eso te iba a decir, porque yo veo, ahora hay discrepancia con las cifras. Yo no sé si tenemos 40 millones de pobres, 70 millones de pobres. El Coneval mide de una manera. Yo no entiendo cuántos pobres tenemos ahora. Bueno, pero eso... Yo sé la cifra exacta. Un chingo. Y yo diría que dos montones. Yo agregaría dos montones. ¿Y no sería bueno preguntarle a alguien de este tema? Pues yo creo que tendríamos que traer a un experto. No, sobre la pobreza. Ustedes dicen que nos llevaron al primer mundo. Sí. ¿Cómo que al primer mundo, güey? Consultemos a un experto. ¿Cómo quién? Araceli Damián. Ella sí sabe. Que mira, a lo mejor pasaba por aquí. Mira, la invocamos. Hola. Araceli. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Araceli, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a vernos. Gracias por la Adelante, por favor.
¿Cómo estás? Pues aquí, contando pobres. ¿Y cuántos llevas? ¿Cuál es el método? El método. Bueno, pues estamos utilizando un método, estoy actualmente en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que está utilizando un método distinto al del Coneval, que es el método de medición integrada de la pobreza. Y para que más o menos la población se dé una idea de las diferencias entre lo que identificamos con el método en el Consejo de Evaluación, con el MIP se llama. Para nosotros 7 de cada 10 mexicanos son pobres, para el Coneval 4 de cada 10. Pero es una diferencia Pero sí. abismal, son millones de personas. Sí, así es. Estamos hablando de 53 millones frente a 90 millones de personas. ¿Por qué la diferencia tan grande? Eso te iba a preguntar, ¿cometieron un error o qué? ¿O por qué? ¿No es cierto que en un momento dado la cifra, los criterios que ellos utilizaban eran otros y que de repente decidieron cambiarlos en la era neoliberal? Bueno, lo han ido cambiando. Ah, ok. Digamos, la primera vez que se estableció una medición oficial de pobreza fue en el sexenio de Vicente Fox, en el año 2000, aunque ya había habido otras mediciones previamente hechas, por ejemplo, por el gobierno de Salinas, hizo una medición para mostrar que las reformas estructurales de su época habían funcionado y había hecho una medición. Pero de manera sistemática cada 2 años fue a partir del año 2000 con Vicente Fox. Una lectura política, digamos, de por qué se empezó a hacer así. México se comprometió con esta cuestión de las metas del milenio, de reducir a la mitad la población que vivía con menos de $1, ¿no? Pero además se tenía que medir de acuerdo a las propias, los propios parámetros del gobierno. En esa época se convocó a un grupo de investigadores y expertos en cuestiones de medición, y ese grupo identificó que 2/3 partes de los mexicanos, 66%, eran pobres, pero en ese tiempo Josefina Vázquez Mota era la secretaria de Desarrollo Social. No le gustó la cifra y entonces dijo que no, que 66% era muchísimo. Bueno, a mí tampoco me gustó, pero el problema es No pero puedes así no lo puedes criticarla por manejar, eso. ¿no? Precisamente. Bueno, oye, se preocupó por el asunto. No, está puedes bien, está negar bien, que la no, señora... está bien. Hay que darle un arreglo a esto, ¿no? Claro, Hay que solucionarlo. traigan a Max Factor inmediatamente. Y bueno, ese grupo de académicos que participó en aquella época hizo distintas líneas de pobreza. Antes nada más se medía con ingreso, ahora es multidimensional. Hizo 3 líneas. La señora Vázquez Mota dijo la tercera es muy alta, entonces nos quedamos con la línea intermedia, y entonces ahí se determinó que el 52%, algo así, eran Que pobres. aún así... Era muchísimo, bastante, es muchísimo. claro. Pero imagínate el discurso político en términos de el éxito o fracaso del modelo neoliberal que veníamos trayendo desde hace mucho tiempo. No era lo mismo salir públicamente a decir que 66% de los mexicanos eran pobres. Entonces, ¿funcionó o no funcionó el modelo? Desde ahí tendrías evidencia de que no estaba funcionando el modelo. La mitad, bueno, como que yo creo que en el discurso político lo encontraron más aceptable, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, Vázquez Mota tenía un equipo bastante capaz. Estaba el doctor Tuirán, que acaba de fallecer, por cierto. Sí, pero... Ese hombre era muy capaz. ¿Qué pasó con los programas sociales de ellos? ¿Funcionaron o no? Bueno, mira, en realidad ahí el que jugó, quien era su principal asesor era Miguel Sekeli, que estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que venía de toda la escuela del Banco Mundial y todo eso. Y bueno, finalmente sus programas de lucha contra la pobreza se instalan desde la época de Zedillo, con el programa que se llamó en un inicio el Progresa, el programa de educación, salud y alimentación, y que después cuando llega Fox le cambia el nombre y le llama el Oportunidades, con esta visión
también neoliberal. Muy empresarial. Exacto, de que todos tenemos las mismas oportunidades. Y todos somos emprendedores. Pero fue un programa básicamente de apoyo a la pobreza extrema y en las zonas rurales. Así arrancó. Y esto fue porque, digamos, otro de los que han construido la política social en nuestro país es Santiago Levy. Santiago Levy hizo un estudio de pobreza con el que se inició el Progresa, y ahí él estimó que la población más pobre del país estaba sobre todo en las zonas rurales y que la pobreza urbana era un problema menor. Pero eso fue un error de sus cálculos. Desde entonces se sabía que ya la pobreza urbana era mucho más, digamos, en términos de número, era muchísimo más amplia que la rural, pero así arrancó el programa. Y pues no cambiaron nada en términos del enfoque de los gobiernos priistas, que fue Zedillo el que impulsó el programa originalmente y después Fox, y después lo continuó Calderón. Se podría decir que es una mezcla, digamos, de políticas antipopulares y mucho populismo. Mira, la construcción del estado de bienestar, como se conoce, de la política social que hay en un país, en México se intentó a través de ciertas instituciones como el IMSS, el ISSSTE. Antes no se hablaba de la lucha contra la pobreza, se hablaba de construir una fuerza de trabajo que estuviera cubierta con unos derechos mínimos. Y toda esta corriente, estos programas sociales de ayudar a los pobres de los más pobres, lo que hizo fue todo el discurso de la sociedad tratando de ubicar a los pobres de los más pobres y a ellos darles los poquitos pesos que sobraban y olvidarse de todo el desarrollo de la seguridad social. Entonces, en México tenemos un problema gigantesco de falta de cobertura de la seguridad social, que es lo único que garantiza que los trabajadores y sus familias tengan un nivel de vida modesto y libre de tantos riesgos del mercado laboral y de la vida propia, ¿no? De quedar inválido, de perder el empleo, etcétera, etcétera. Entonces esa discusión se dejó al lado y creo que es algo que tendríamos que recuperar en esta nueva era, ¿no? Vamos a hacer una pausa para ir a ver a la chamuca Cintia Bolio y ahorita regresamos para seguir conversando. Querido lectorado, ¿sabías que en el primer semestre de 2019 se han abierto 25.277 carpetas por violación en el país? Según informes, un hombre viola a una mujer cada 4 minutos. Para las mexicanas, despertar y vivir son deportes extremos, pues hay una epidemia de incesto en los hogares, cometido por padres, padrastros, primos, tíos, abuelos. Y las agresiones sexuales se incrementan al llegar a la adolescencia, en los espacios familiares, públicos o inclusive en los escolares. La cultura de la violación permite la normalización de esta violencia machista, como naturalizándola. Por ejemplo, cuando a los niños se les enseña que tienen derecho a violentar, o trivializándola a través de chistes machistas o albures, en donde el más macho es el que viola a través de juegos de palabras. O al revictimizar a las mujeres que lo cuentan o a las que lo denuncian, esto añade violencia institucional. Se normaliza también al propagar la idea de que los hombres son bestias incontrolables. O pasando el PAC, que ya es delito gracias a la ley Olimpia, o también siendo usuarios de trata. Las cifras de impunidad en los delitos de violación y feminicidio son altísimas en el país. Y cada día las mujeres seguimos luchando y compartiéndonos consejos para vivir libres y sin violencias. Por esto, es urgente cambiar el foco hacia los agresores y empezar a hablar sobre ética y dar consejos a los hombres. Por ejemplo, consejo 1, no violes. Consejo 2, que no violes. Consejo 3, sin consentimiento es violación.
solo sí es sí. Nuestros salarios también se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. El salario es el único pago que reciben cientos de millones de personas, los asalariados, que no pueden vender nada más que su trabajo. En el universo de la economía clásica, los salarios son fundamentales, pues activan el mercado, redistribuyen los ingresos y hacen circular la riqueza. Por la importancia social y estratégica de los salarios, la Constitución de 1917 consagró el salario mínimo constitucional, el cual, en principio, debe alcanzar para que una familia pueda comer, vestirse, educarse, tener salud y un techo. Ahora bien, en el universo de la economía neoliberal, los salarios se ven desde otra óptica. En la década de 1980, para los economistas neoliberales, las alzas salariales eran la principal causa de la inflación y por eso decidieron congelar y disminuir los salarios reales para favorecer las ganancias de los empresarios. Esto fue logrado por diversos métodos. Corrompieron y liquidaron sindicatos y también aplicaron fuertes medidas gubernamentales. La embestida contra los salarios empezó en diciembre de 1987 en el sexenio de Miguel de la Madrid con el Pacto de Solidaridad implementado por Carlos Salinas de Gortari. La política de contención salarial disparó la pobreza en México. Según estudios del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, entre 1977 y 2006, el salario perdió 75% de su valor. Entre 1982 y 2008, el costo de la canasta alimenticia recomendable creció 4.35 veces más que los salarios. El deterioro acumulado del salario de los trabajadores entre 1982 y 2008 es de más del 82%. Es una de las caídas más brutales del ingreso en el mundo, del universo y de todos los universos conocidos y por conocer. Una de las grandes preguntas que ni los físicos cuánticos ni los economistas neoliberales han logrado responder es: ¿por qué aumentar salarios era inflacionario y aumentar las ganancias de los empresarios no lo era? ¿Realmente bajó la inflación? ¿O es que solo subieron las ganancias de algunos grandes capitanes de empresa? Araceli, entonces, cuando los panistas llegaron al poder, se inventaron unos criterios rarísimos para medir la pobreza, ¿no? Para que las cuentas le salieran. Pues sí, en realidad lo que hicieron fue subestimar la línea de pobreza y algo parecido está pasando con los parámetros actuales. Por ejemplo, en materia de cuánto necesita una persona según los cálculos del Coneval, que vienen de la administración anterior, para que una persona en las áreas urbanas pueda vivir, son 98 pesos en 2018. Y las personas en las zonas rurales, 65 pesos. ¿Y qué tendrían que satisfacer con ese ingreso? Las 3 comidas: transporte, vestido, calzado, todo lo que necesites en términos de limpieza, cuidado personal. O sea, menos de 100 pesos al día por persona y 65 en las zonas rurales, que además me parece una medición, algo bastante elitista, ¿no? Los pobres con poquito la hacen, ¿no? Y, por ejemplo, la otra cuestión de algo que a mí me gusta poner de ejemplo es, para el Coneval es suficiente que las personas tengan una llave en su terreno, con eso dicen que ya tienes cubierta la necesidad de agua, sin que esté dentro de tu vivienda, con que esté en tu terreno y además sin preguntar. Aunque no tenga agua. Exacto, sin preguntar. La llave, entonces ya cubriste esa necesidad. Entonces, por eso es que son estas diferencias tan grandes. Nosotros sí pedimos que esté dentro de la vivienda, porque
tiene mucho que ver con la parte de higiene, trabajo doméstico, cuidado Calidad de personal, vida. calidad de vida, exacto, y que te llegue diario. Entonces, a lo mejor no te llega todo el tiempo, todo el día, pero al menos que te llegue diario esa, digamos, es más o menos las diferencias que tenemos en ingreso, en seguridad social. Es muy parecido, pero por ejemplo en salud, para el Coneval, con que tengas el seguro popular, nosotros pedimos el IMSS, el ISSSTE, en fin, ¿no? De ahí se derivan estas diferencias. Wow, pero esta política económica en realidad produjo muchos pobres. Y yo supongo que se perpetúa porque beneficia un sector, ¿no? Pues sí, en realidad, por ejemplo, los empresarios en México siempre se quejan que la seguridad social, que el costo laboral es muy elevado, que no sé qué, pero en realidad lo que ocurre es que pagan muy malos salarios. Sí, claro. Entonces, digamos, pues si les preocupa tanto ese costo, pero ese costo es mínimo. Y la otra es que la discusión de la pobreza también nos llevó a no discutir la riqueza, que es la gran concentración del ingreso. Nosotros en el Evalúa, por ejemplo, ajustamos el ingreso de los hogares a cuentas nacionales, que es normalmente los hogares no reportan bien su ingreso, les da miedo por decir cuánto ganan, pero eso ocurre sobre todo con los ricos. Entonces, la parte más alta de la distribución del ingreso siempre está subestimada, siempre. Entonces, nosotros, el INEGI da un índice de Gini, que mide la concentración del ingreso, que se acerca a 1, es que una sola persona tendría todo el ingreso, y cuando es 0, todos tendríamos el mismo ingreso, ¿no? Es más o menos. Entonces, para el INEGI, el índice de Gini está como por ahí del 44, 40 y algo, y ya con nuestros cálculos está en el 0.7, o sea, en realidad casi llega al 1, porque realmente el decil 10 tiene una concentración tremenda, como del 70% del ingreso total. El decil 10, tiene el 10% más rico. El 10% más rico. Okay. Y si te vas todavía dentro del propio decil, pues tienes una cuestión así que el 1%, en verdad, esta cosa del 1% tienen una concentración del ingreso gigantesca en este país. Y cuando viene una cuestión de discutir seguridad social, mejora salarial, ellos son los que financian toda una campaña para decir que es muy costoso, que vamos a perder competitividad, que no vamos a poder hacer frente, pero en realidad hemos perdido competitividad. Sí, claro. La productividad en México ha crecido, no los salarios. La educación en México ha aumentado, no los salarios. Entonces hay varias cosas que pues tenemos que atender, ¿no? Sí. Y el ingreso es fundamental. Todo esto explica por qué hace unos días que se cuestionó al Coneval y los métodos de medición de la pobreza, uno de los primeros en brincar fue la Coparmex. Sí. Y uno dice, ¿por qué brincaría la Coparmex? ¿Por qué la Coparmex ellos brincaría están por Pero pidieron que no se toque, no toquen la medición, no le hagan. Sí, pero... No, bueno, porque es muy conveniente para ellos decir que, pues, ahí vamos, ¿no? Al menos no está creciendo, porque otra de las cosas es que esta medición, por ejemplo, con el cambio de método, que solamente era el ingreso, a multidimensional, que ahora ya tomas en cuenta educación, salud, seguridad social, etcétera, en un solo indicador, aumentó el número de variables, pero bajó la pobreza. Con el método utilizado por el Coneval, hicieron ahí una trampa, ¿no? De pedirle a los hogares que sean pobres 2 veces, por ingreso y por las carencias sociales. Entonces, la medición de pobreza por ingreso es más alta. La medición de pobreza por carencias es más alta, pero a la hora de pedirle que cumplan la doble condición, esos dos universos se reducen. Entonces, mientras tienes el 70% de la población con carencia en vivienda, educación, seguridad social, solamente reconoces el 40% de pobres, porque solamente de ese 70, un grupo más pequeño también es pobre por ingreso. Entonces, ahora sí es como para irte al infierno, tienes que
pecar 2 veces. Acá es para ser pobre, tienes que ser pobre dos veces para que el Coneval te cuente como pobre. Si no, lo sentimos. No es usted pobre. O sea, No, hay tiene- unos son pobres en salario y otros son pobres En ingreso, en ingreso, perdón, y otros son pobres en algunas condiciones materiales, etcétera. pero etcétera. y solamente cuentan como Cuando pobres se juntan las los dos. Exactamente, Ok. entonces por eso es que la Coparmex está muy contenta porque de un universo que tendríamos que reconocer que es más amplio, pues le reducen y eso hace que su compromiso como clase social Sí, claro. se reduzca y no solamente esa, sino también del Estado. O sea, el Estado finalmente tiene prioridad sobre quienes solo reconoce como pobres. A ver, Araceli, ahora ustedes ya modificaron la medición de la pobreza en la Ciudad de México, ¿no? Así Ya es. cambiaron los parámetros. ¿Pero qué pasa con el Coneval? Eso sigue funcionando igual, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, en realidad el por qué se le tendría que preguntar a la secretaria de Bienestar o al presidente de la República. ¿Por qué? Porque finalmente el Coneval sigue siendo aunque ya tiene la autonomía constitucional, sigue siendo un órgano que no se ha modificado y que sigue siendo dependiente de la Secretaría de Bienestar. Yo creo que se sabe que hay un gran problema. De hecho, el presidente de la República en su libro 2021, La Salida, plantea que 7 de cada 10 mexicanos serán pobres, que es algo que coincide con lo que estamos haciendo. Pero me sorprende mucho que no cambien la medición. Quizá tenga que ver con esta cosa de que asusta a los empresarios que le muevan en la materia de medición de la pobreza, pero creo que no coincide el discurso de los pobres primero y mantener esta subestimación de la pobreza, ¿no? ¿Crees que eventualmente cambiarán y adoptarán Pues esta se ha medición? planteado hasta la posible desaparición del Coneval, ¿no? En términos de tendría que haber una modificación constitucional, pero ¿cuál va a ser la decisión? Yo realmente la desconozco, ¿no? Bueno, todo esto también tiene que ver con una cosa, que es que estamos heredando una cantidad de estructuras, instituciones, etcétera, de un régimen que estuvo gobernando 30 y tantos años, ¿no? Y no es fácil desmantelar todo ese proyecto, ¿no? Es decir, yo sí creo que para poder echar a andar abajo algunas de estas cosas, primero hay que desmantelar algunas lógicas que se instauraron como verdades absolutas, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver con eso, ¿no crees? Sí, yo creo que tiene que ver con eso y aparte porque yo creo que el gobierno tiene como mucha, digamos, confianza en sus programas sociales, que más allá de las mediciones, la estrategia que ellos están siguiendo va a llegar a la mayoría de los pobres, porque un poco toda esta discusión de la medición de la pobreza desde el enfoque neoliberal es porque no se quiere desperdiciar dinero y se quiere focalizar a los más pobres de los más pobres. O sea, es como el dinero que le demos a los pobres hay que fiscalizarlo, tiene que llegar bien, no se puede desviar. En cambio, todo el dinero que le damos a los ricos, bueno, pues ellos, sí, el FOBAPROA, sí, el FOBAPROA, ¿verdad? Sí. Es que no eran préstamos ilegales, metieron ahí préstamos hasta personal. Bueno, pero paguémoslo todos, ¿no? Pero un peso para los pobres, no, ese sí tenemos que ver que efectivamente haya llegado. Es que no lo saben usar, luego lo desperdician. Exactamente. Ese es el problema, Lo malgastan. Exactamente, así es. Es decir, hay que darle el dinero a quien sí lo usa bien. Además, ¿no? tiene Se lo muy llevan mal a... gusto. Por eso les condonan los impuestos, claro. Claro. Y sí lo usan bien. Sí. Lo sacan con mucha facilidad del país. Y se dan una gran Sí, vida. claro, eso sí por se sabe. supuesto. Y entonces Los pobres no saben dónde comprar buenos jabones. no, la verdad. Perdón. Entonces, el programa, el Prospera, Oportunidades, el POP, nosotros le llamamos, pues tenía que ir focalizado. En cambio, ahora, por ejemplo, el programa de adultos mayores tiene otro criterio, es la edad, las becas Benito Juárez tienen que ver con si estás estudiando en escuela pública, o sea, tienen otros criterios de llegar a quienes lo necesitan, ¿no? Y son Pero- universales, ¿no? Como el caso de adultos mayores universales. Sí hay un cambio en los programas sociales. O sea, no se están aplicando como venían el gobierno pasado. Ya hay una modificación, ¿no? Sí, por ejemplo, el programa de adultos mayores, en el gobierno anterior solamente se daba
una cantidad menor, pero además no en todas las localidades, tenías que comprobar casi que eras pobre extremo para que te lo dieran. Y eso costaba un chorro. Tenías que probar 2 veces que eras viejo. Exactamente, 2 veces que eras viejo. En cambio ahora pues es simple y sencillamente con que tengas la edad y ya entras al ¿Y programa. oportunidades y eso? Ese lo desaparecieron, lo convirtieron en las becas Benito Juárez. Y ese, digamos, ha sido muy criticada desde donde estudiamos la parte de los programas sociales, esa transformación. Pero, digamos, en términos de que tenía un componente no solamente de darle dinero a los hogares, sino también educativo y de salud. Pero también era un componente de, si llevas a tus hijos a la escuela, te doy el dinero, si no, no te lo doy, ¿no? Entonces, en realidad, en México, los padres llevan a sus hijos a la escuela. Entonces, era como algo medio absurdo que pusieras una condicionalidad. Y luego decías, tenías que ir a las clínicas, si no, no te lo doy el dinero. Pero eran unas clínicas que ni tenían médicos, ni tenían medicamentos, ni abrían. Entonces, el modelo estaba mal, ¿no? Ahí donde creo que tenemos que cuidar, y que no sé si se esté cuidando desde el gobierno federal, es que antes se daba un apoyo por niño, ahora se está dando por hogar, ¿sí? Entonces, no sé si algunos de esos hogares estén recibiendo menos recursos que lo que recibían antes, ¿no? De los que lo recibían en oportunidades, por un lado. Y por el otro lado, había hogares pobres que no tenían niños estudiando y que estaban dentro del programa. Y esos ahorita no están recibiendo. Tampoco sé de qué tamaño es el problema, pero también habría que cuidar esa parte, ¿no? Oye, Araceli, tú escribiste un libro que habla sobre el tiempo, que habla sobre la pobreza de tiempo. También somos pobres en tiempo. Así es. A mí me interesó mucho, me recordó mucho este libro de Michael Ende, de Momo, de los hombres grises que le robaban el tiempo a la gente. ¿Sucede eso? Sí, ¿no? bueno, pues en realidad es toda esta cuestión de cómo se va perdiendo el poder adquisitivo, genera una serie de prácticas al interior del hogar que tratan de aumentar el tiempo que dedican al trabajo para remunerado, por un lado. Por el otro lado, está toda la cuestión de los tiempos de traslado. En ciudades como México y muchas otras ciudades del país, pues hay personas que utilizan 1 hora de ida o más y eso tiene una repercusión enorme. Y la otra son las jornadas laborales, ¿no? Que tienden a ser muy largas para ciertos sectores de la población y entonces ya no les queda tiempo para el cuidado personal, para el tiempo libre, para una serie de cosas. Entonces nosotros sí medimos la parte de pobreza de tiempo y más o menos como la mitad de la población en nuestro país está en pobreza de tiempo. Sí, porque hay un problema ahí que es de fondo. En el siglo XIX se conquistó como una gran cosa la jornada laboral de 8 horas. Claro, pero en esa no incluía, por ejemplo, los tiempos de traslado, que ahora están creciendo, y la otra es que se hizo con un esquema patriarcal, donde era el hombre el que trabajaba, y entonces el trabajo doméstico se solucionaba a través de las mujeres, las mamás y todo esto. Entonces ahora las mujeres participan en una elevada proporción. Y entonces toda la parte de cuidados, por ejemplo, o de resolver el trabajo doméstico, queda a nivel al interior de los hogares. Entonces, por ejemplo, estamos teniendo problemas de niños abandonados porque sus madres tienen que ir a trabajar y sus padres también, y no hay suficientes estancias infantiles o no hay cuidado en el primer año, ¿no?, de edad, y a veces los dejan, como decía el presidente, a la abuelita, algo así, pero no es una solución, o sea, tiene que ser una solución de Estado, ¿no?, de política pública, asegurar que los niños tengan ese cuidado, ese desarrollo. Oye, la pobreza de tiempo es directamente proporcional a la pobreza económica, sí van relacionados, ¿no? Bueno, hay ciertos hogares que
son pobres ahora sí, por las dos dimensiones de ingreso y de tiempo. O sea, son tan bajos los salarios y aun cuando hagan todo el esfuerzo de incorporar a todos sus miembros al mercado laboral, no logran salir de la pobreza. Hay otros en donde sí pasan el umbral de ingreso, pero eso a una costa de un desgaste del esfuerzo laboral. Y hay otro grupo que son pobres por ingreso, pero no de tiempo. Y es como la tercera parte de la población que está en esta situación. Pero es un problema de falta de oportunidades. Ahí te encuentras a población, por ejemplo, con jóvenes, con mujeres con cierto nivel educativo que, digamos, no pueden incorporarse. Tienes ahí un problema también de que el mercado laboral no está ofreciendo los puestos de trabajo para esos hogares, ¿no? Entonces, sí son pobres, siguen pobres, pero tienen tiempo libre, ¿no? Y los ricos. Y los ricos, esos son, no tienen problemas, sí, esos son ricos de tiempo y de ingreso, ¿no? No, pero qué interesante que se vuelve a plantear el tema del derecho al uso del tiempo propio, ¿no? El derecho del ocio, ¿no? El derecho a divertirte, etcétera, ¿no? Sí, pero digamos la cultura, como el entretenimiento. Sí, claro. ¿no? Pero la visión como desde la derecha es como que los pobres tienen que trabajar hasta morir. Sí, porque son inconfiables. ¿no? Si no los haces trabajar, quién sabe qué harán. Sí, ¿no? exacto. Y en cambio los ricos podemos ir al club, podemos tomar el cafecito, así, esa es la idea que ellos tienen, ¿no? De cuál debe de ser sus derechos. Entonces, una mujer de clase alta que va al club todos los días, no la juzgan, y una mujer que tiene de clase baja, que puede tener un día o 2 días de descanso, dicen, pues todavía podría trabajar para ganar más, ¿no? Está ahí perdiendo el tiempo. Sí. Luego pasan cosas como en Ciudad Juárez, Exactamente. ¿no? Que se crea Así es. un foco de población en donde no se toma en cuenta la cultura, el entretenimiento, sino es solamente un lugar de trabajo, un lugar para trabajar. O sea, es dormitorio, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo un estudio de masculinidad y pobreza, en donde estamos analizando, y por ejemplo, una de las cosas que ahorita estamos encontrando es que los jóvenes que ya son padres de familia, por ejemplo, algunos de ellos manifiestan que se sintieron que sus madres y que su familia no les dio el cuidado, pero era porque estaban trabajando todo el tiempo, ¿no? Y eso les generó inseguridades, les generó enojos, les genera... Y entonces, parte de la violencia es este modelo económico en donde todos entramos al mercado laboral y no resolvemos la parte de cuidados, ¿no? Y ahora con esta cosa del envejecimiento también vamos a tener un problema. Claro. Entramos al mercado laboral y, como dices, no sirve de nada tener 3, 4 trabajos. Y la única opción para hacerse algo de dinero más o menos importante, pues es el narco, ¿no? Bueno, con los salarios que tenemos es muy difícil competir con el narco, ¿no? Sí. Eso es cierto. Y la otra es que, por ejemplo, los esquemas como tú planteas de Ciudad Juárez, en donde la maquila le da preferentemente espacio a las mujeres y a los hombres los deja como un poco marginados del mercado laboral, pues también ahí es muy fácil en el norte, muy cerca de Estados Unidos, claro. ¿no? Tener estas relaciones con el narcotráfico, pues... Se ha dado, digamos, una política inclusive en términos de cómo se desarrollan las unidades habitacionales, ¿no? En donde todo es ganar, ganar para las empresas y no se dejan espacios de convivencia. Cada vez las viviendas van siendo más pequeñas, el hacinamiento interno, los conflictos familiares de vivir hacinado genera
después problemas hacia afuera de violencia, ¿no? Están vendiendo departamentos de una recámara, ¿no? Cuando pues en realidad... Pero le ponen un nombre en inglés, ya no me acuerdo cuál, entonces ya suena Para muy que se acá. turnen a dormir, ¿no? Exacto. Unos en la sala y otros Pues sí. en el comedor, Sí, sí. otros en la cocina Sí, y sí, así, sí, sí, ¿no? sí. Pues si hay sala y si hay comedor. Sí. Y si hay baño ni te cuento. Sí, no, pero no. sí, o sea, creo que, o sea, se responsabiliza mucho al Estado de que sí hay pobreza, pero en verdad, por ejemplo, los empresarios de la vivienda están acostumbrados también a niveles de ganancia tremendos y con el mismo dinero y con menos ganancia podrían hacer unas viviendas más adecuadas a las necesidades humanas, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención en todo este proceso, porque al final de cuentas, exprimir así al trabajador tampoco lo hace más productivo. No. No, al contrario. Pues sí, es decir, empieza a tener gente agotada, ¿no? Que no rinde lo que deberían de rendir. Luego dicen, no, es que el trabajador mexicano rinde menos que el trabajador norteamericano. Bueno, pues sí, porque a este sí lo agarran y le sacan hasta... Cuando deje de rendir, pues ya lo corren. Pues sí. Y además ya no hay que pagar Sí, ya no hay que- antigüedad, liquidación, una serie de cosas. enfermedad, ni nada. Pues es Y bueno, el y crimen ahora- perfecto. Ahora con la cuestión de las afores, ¿no? Ujú. Vamos a tener también un Hombre. problema muy serio o sea, ahorita más o menos la gente que está dentro de los sistemas anteriores de seguridad social, cuando se jubilan o tienen algún accidente o lo que sea, tienen un nivel de vida más o menos muy modesto, pero no, no es miserable. Pero ahora con esta Lo que cuestión viene de de las afores. las afores va a ser un Entonces, problema en serio. general, ¿cuál es el panorama? ¿Tú cómo lo ves? Siendo optimista a largo plazo. Bueno, yo creo que sí debe de haber un pacto social nuevo en términos de un acuerdo de todos los sectores, incluso los empresarios que han sido mimados por todo el régimen por siglos, ¿no? Décadas. No pueden seguir viviendo así, o sea, es así como y tenemos que distribuir más el ingreso. Hubo un compromiso del presidente en términos de no aumentar los impuestos, pero en México los impuestos no son lo suficientemente progresivos. Quien gana más podría aportar muchísimo más. Se está haciendo algo con la parte de eliminar las exenciones fiscales y todo esto, pero creo que es insuficiente. Y creo que en términos de hacer más eficiente el gasto público, vamos a avanzar en parte del bienestar, pero tiene un tope. Y ese tope realmente no nos va a dar para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los mexicanos. Tiene que haber este pacto en donde sí se acepte pagar mejor y progresivamente que los impuestos haya una reforma fiscal progresiva. Y la otra es la del Banco de México, que casi nadie habla, pero el Banco de México lo único que le importa es la inflación. Cuando en todos los demás países lo que les impone su propia legislación es la generación de empleos y control de la inflación. Entonces acá nada más se preocupan por la parte financiera, el Banco de México, y por la parte del empleo no, pero también eso requiere un acuerdo político profundo y con muchos Todo consensos. esto que estás mencionando tiene que ver, entre otras cosas, con el lugar que le tocó a México en el bloque de América del Norte, ¿no? En esta negociación. Pues sí, pero mira, por ejemplo, cuando ganó Fox, tenía una legitimidad enorme en términos de lo que podía hacer y pues no pasó nada, o sea, sabemos que no pasó nada. ¿No? Y ocurrió que los gobiernos mexicanos fueron más papistas que el Papa, o sea, fueron de los que más obedecieron a los organismos internacionales. Y los análisis que se ha hecho es que los países que no siguieron de manera tan apegada a lo que dijeron los organismos internacionales tuvieron periodos de crecimiento
mucho mayor que, bueno, con tasas de crecimiento mayor que en México, ¿no? Empezando por Japón después de la Segunda Guerra Mundial. No, pero Sí, se pero refiere sobre todo a los países de América De Latina. América Latina, sí. Por ejemplo, Bolivia, en su tiempo Brasil, Argentina, o sea, tuvieron periodos de crecimiento. Pero ya están corrigiendo ese error. No te preocupes. Están entrando otra vez. Oye, cuando hablas de un nuevo pacto social, básicamente, pues es un poco reconstruir el pacto social de la Revolución Mexicana, ¿no? Que lo desmantelaron totalmente. Porque yo el otro día casualmente me topé con un dato que me dejó pasmado. En los años 60, por rangas o por mangas, leí el caso de un maquinista de Ferrocarriles Nacionales de México que tenía una familia de 9 hijos. La señora no trabajaba. O sea, un ferrocarrilero podía tener una familia de 11 personas y mantenerla. Eso hoy, vamos, es imposible. Deja todo un ferrocarrilero. Claro. Casi nadie puede hacer eso. Es decir, es un abismo lo que va de Pues eso. nuestras familias, bueno, en mi caso somos 11 hermanos, mi papá con un trabajo y perfecto, ¿no? O sea, sí había esa posibilidad de hacerlo. Los salarios eran distintos. El Claro, salario sí, mínimo sí, era sí. otra cosa. Claro, sí, perdió el 70% el salario mínimo, Pero ¿no? ¿de cuándo empezó ese deterioro? En los años 60 es donde empieza que se agota el modelo de sustitución de importaciones. O sea, nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de que la Segunda Guerra Mundial distrajera a Estados Unidos del desarrollo económico de México, pero además Cárdenas, el presidente Cárdenas, tuvo la visión de hacer un país mucho más fuerte, con mayor distribución, pues, de tierras, invirtió, etcétera, etcétera. Estados Unidos demandaba productos a México en esa época, ¿no? Era nuestro mercado y sigue siendo, pero ahora cambió digamos, como esta correlación de lo que demanda Estados Unidos frente a México. Sí, mira, ¿no? En esa época, en los 60, por ejemplo, un trabajador podía tener unas vacaciones de una semana completa, inclusive a veces hasta Disneylandia, los mejor pagados, ¿no? Y siendo todavía trabajadores de cuello azul, que se llama, o ¿no? Blanco, de alto nivel, y ahora no. Ahora apenas si pueden ir a... fíjate, de lo que estábamos, de esta cosa no, ni en Chapultepec, porque de lo que estamos haciendo el estudio de masculinidad y pobreza, sí, ante la pregunta que se le hizo a una de las personas que están, son grupos pequeños, focales, a un ciudadano de aquí de la Ciudad de México, se le preguntó, ¿qué haría usted si ganara un poquito más? Y lo que nos sorprendió fue la respuesta llevaría a mis hijos a Chapultepec, aquí mismo en la Ciudad de México. Híjole. Entonces, Bueno, pero además, fíjate, esto es serio, porque sí te plantea el problema un problema de cómo combatir al machismo en un momento en el cual los salarios, la pobreza sí plantea un problema para eso, pues, ¿no? Porque es decir, el jefe de familia socializa, el trabajo se socializa, todo el mundo le entra a trabajar y todo eso. ¿Cómo cambias hábitos y usos y costumbres si mantienes estos niveles de pobreza? ¿Cómo cambias las costumbres, cómo está estructurada esta familia muy a la usanza patriarcal, etcétera, ¿no? Claro, sí, es muy complejo, ¿no? Porque además tienes todavía todo el arquetipo y toda la idea de lo que tiene que ser como el proveedor, el que lleva claro. todo, frente a una imposibilidad real del mercado laboral de ofrecerle eso, y que ideológicamente no se modifica. Le sigue exigiendo a la pareja el cuidado de los niños, el trabajo, claro, y cuando ella también tiene que entrar a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, estamos teniendo ahí esta cuestión de la violencia que tanto se está hablando, de la violencia intrafamiliar, pues también pasa por ese deterioro de las condiciones de vida de las familias. Es que las familias de escasos recursos, la tensión que se vive día a día, internamente, sí, hay hogares en donde, por ejemplo, no compran comida para dejarla en el refrigerador cuando hay adolescentes,
porque se la comen en la noche. Entonces compran diariamente porque tienen hambre. Pero entonces lo que tiene que hacer la mujer es comprar diario y dar raciones establecidas y dejar vacío el refrigerador. No, y es tienes tremendo. fenómenos increíbles. Por ejemplo, de repente hay estudios que te demuestran que de repente hay familias en las que el niño, que es el que vende flores en los semáforos, es el que tiene el ingreso mayor de la familia. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Mira, hablando ahorita de todo lo que pasó con la reforma educativa, ¿no? Precisamente es que ¿cómo vas a tener niños que tengan buen rendimiento? Claro. Cuando muchos de ellos Tienen los que llevan trabajar. a trabajar después de la escuela por necesidad del hogar. Y cuando los alimentos que tienen no son los adecuados, cuando el estrés que viven internamente en su casa diariamente es tremendo. Entonces, la cosa del aprovechamiento no nada más es una cosa de una reforma laboral educativa, sino, y tampoco es un problema nada más de lo educativo, es un problema de resolver la pobreza, el ingreso de los hogares, el tener condiciones austeras pero dignas, decentes, ¿no? Eso es, creo que hemos perdido la brújula, ¿no? Es un problema bien complejo y que está interconectado con todo. Sí. ¿No? El otro día el presidente dijo que le sorprendía haberse dado cuenta que el salario mínimo en México es más bajo que el de Guatemala, Sí, el de El China. Salvador, bueno, el de China no me extraña, pero de Honduras, Sí. o sea, realmente es un rezago atroz. Sí, y fíjate que está muy centrado en el salario mínimo, la discusión. Sí, claro. Pero en realidad son los salarios En general, general. sí. Porque el salario mínimo ha sido la referencia, pues, ¿no? Claro, Durante pero mucho tiempo lo fue, ¿no? no, y efectivamente desde hace mucho tiempo sabemos que México está en el penúltimo lugar de salarios mínimos en América Latina. Qué barbaridad. Entonces, El ya eso... penúltimo, ya para acabar pronto. Sí. ¿Solo arriba de quién? Pues estábamos arriba de Haití, creo. Hombre, algo así. qué orgullo. Sí. Oye, y ya, para acabar, una de las primeras medidas de los regímenes neoliberales fue congelar el salario. Fue una medida de Salinas en 1987. Fueron fue lo que llamaron Secretario el de Pacto de Programación. Solidaridad. Exacto. Exactamente. Cuando era Que es secretario un de plan de Desarrollo, choque neoliberal en forma. Programación y Programación y Claro, pero digamos, ahorita se está aumentando el salario Sí. mínimo, ¿no? Digamos, si tiene la intención, lo ha manifestado el presidente de la República, de aumentarlo. Pero en materia del salario en general, se está teniendo la misma política. Es subir el salario de acuerdo a la inflación esperada, no a la observada. O sea, eso fue lo que ocurrió. Es que el Banco de México dice vamos a tener 2% de inflación el próximo año y tenemos 6%, y a ti lo que te aumentaron es 2%. Entonces, efectivamente tienes ese deterioro del salario mínimo, pero todos los salarios se vinieron deteriorando. Sí, claro. Entonces, ahora un maestro que antes tenía una vida digna, ahora tiene que tener 2 o más chambas, 2 o más turnos para medio vivir, y viven mal, no tienen un buen nivel de ingresos. Pero además hubo una infamia, porque se dedicaron a decir, una de muchas, ¿no? Se dedicaron a decir que no debían aumentarse los salarios porque eso era inflacionario y desquiciaba todo. Pero ¿qué manera de fregar con eso una y otra y otra y otra Pero vez? las ganancias sí podían crecer hasta Exponencialmente. exponencialmente y eso no era inflacionario. Pues no, ¿cómo crees? Sí, Es que los ricos casi no gastan. sí, claro. Bien sabemos, bien sabemos. Araceli, pues muchas gracias que nos acompañaste. Gracias Estuvo a bien ustedes. interesante. Muy interesante y de todos modos preocupante porque, Sí, además. o sea, lo que tú estás haciendo en la Ciudad de México, pues es desolador. O sea, cambias la medición de la pobreza y entonces, en realidad, la población de la Ciudad de México, en su gran mayoría, es pobre. ¿Y cómo vamos a manejar eso? Yo creo que como manejamos las verdades, Pues ¿no? sí. Es decir, es mejor, al final de cuentas es mucho mejor enfrentarse con la verdad. Sí. ¿Estás cuestionando a Josefina Vázquez Mota? No, yo no me atrevería. ¿No es una señora que vendía maquillajes? ¿O qué? ¿Quién era la de Jafra? Sí, es ella. No, ¿Es ella? no la de No, Jafra, la Jafra era otra. Sí. Bueno, Ella pero hizo un gabinetoso, libro güey. de Sí. gracias, ¿qué? Dios mío, por que hacerme me dio- viuda. Ajá, Dios sí, mío, sí. de viuda. De viuda, por favor. Eso. Dios mío, es mi viuda. O algo así, Sí, sí. sí, sí. Dios mío, cámbiame los parámetros de la pobreza. Y ¡pum! Mira, que Bueno, se le concede. pero te quiero decir, la Eso Ciudad de fue más México fácil. es de las que tienen menos pobreza, 5 de Fíjate, cada además, ¡Qué 10. alivio! ¡Ay, qué alivio, Araceli! De veras,
No. No, bueno, es que Lo otro es la brutal. Ciudad de México. Lo otro es brutal, es brutal. Sí. Bueno, Muchas gracias. Pues muchas gracias No, y ustedes. nos muchas gracias a despedimos. ustedes. Nos vemos la Nos próxima semana. despedimos. Bye.